a comenzar con nuestra clase del día de hoy y vamos a ver lo que corresponde a los disacáridos y a los polisacáridos. Para hablar de los disacáridos es muy importante que nosotros comencemos a hablar primero con lo que corresponde al enlace glicosídico. Un disacárido es una molécula que se va a formar por la unión de dos monosacáridos y a partir de 3 ya se consideran oligosacáridos, hasta 10, a partir de 11 tenemos los polisacáridos. Este enlace glicosídico es un enlace covalente que se va a establecer entre el grupo oxidrilo de uno de los monosacáridos y el otro oxidrilo del siguiente monosacárido. Cuando se forma este enlace glicosídico, aquí tenemos un oxidrilo, vamos a acercar un poquito la imagen. Cuando se forma, aquí tenemos, perdón, un oxidrilo, aquí tenemos el otro oxidrilo. Cuando se forma el enlace, se produce la liberación de una molécula de agua. Si nosotros tomamos en cuenta las características del enlace glicosídico, vamos a ver que no puedo cambiarlas. Un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, mil disculpas, por favor, por el error técnico. Entonces, como les estaba diciendo, cuando hablamos del enlace glicosídico, eh, hay que tomar en cuenta algunos aspectos. ¿Y cuáles son esos aspectos? En primer lugar, ¿cuáles son los monosacáridos que componen esta molécula? Es decir, si es glucosa más galactosa, no sé, glucosa más fructosa. Entonces tenemos que tomar en cuenta los monosacáridos que componen este enlace. El tipo de unión que se produce eh, se refiere a, esto está directamente relacionado con la configuración del enlace, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener lo que se llaman, vamos a regresar a esta, enlaces alfa o enlaces beta. Entonces, también es muy importante conocer esta situación y esto depende de la orientación del oxidrilo en el carbono 1. Entonces, si este oxidrilo está hacia abajo, el enlace va a ser alfa, pero si este oxidrilo está hacia arriba, el enlace va a ser beta. Entonces, es muy importante también tomar en cuenta esta característica, porque vamos a ver que los seres humanos prácticamente no tenemos enzimas para poder hidrolizar los enlaces beta provenientes de la dieta. Son muy pocos. El enlace beta, por ejemplo, de la lactosa, es uno de los pocos enlaces beta que vamos a ser capaces los seres humanos de poder metabolizar. Entonces, la conformación del enlace también es muy importante. Muy bien. Ahora sí vamos allá a entrar a ver los principales disacáridos. Y vamos a comenzar con la sacarosa. En primer lugar, ¿por qué son importantes los disacáridos? Los disacáridos están formados por dos moléculas de monosacáridos unidas a través de enlaces glicosídicos. Aunque son moléculas muy simples en su estructura, tienen un gran impacto clínico, especialmente a nivel de trastornos gastrointestinales y metabólicos. Es importante el estudiar a estos disacáridos en medicina debido a que son algunos de ellos
productos finales de la digestión de polisacáridos, y su mala absorción o mala digestión va a causar problemas realmente importantes como intolerancias, diarreas osmóticas y por lo tanto su determinación, su diagnóstico, su detección es muy útil para el diagnóstico de deficiencias enzimáticas, como lo que sucede, por ejemplo, con la lactasa. Vamos a ver que la lactasa es la enzima que se encarga de la hidrólisis de la lactosa y que la lactosa es el azúcar de la leche. Entonces, hay intolerancia a la lactosa por deficiencia justamente de lactasa. Muy bien. Vamos a comenzar entonces ahora con la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de caña, es el azúcar de remolacha, con la cual nosotros endulzamos el café, el té. Entonces, esa es la sacarosa. Su principal función es fuente energética. Como les decía, está presente en la caña de azúcar. De manera habitual se encuentra en forma de cristales que son perfecta y completamente solubles en agua. Cuando se hidroliza, cuando se rompe el enlace de la sacarosa, estamos hablando de un enlace alfa 1,2, está formado por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Entonces, el enlace que se forma es un enlace alfa 1,2. Cuando se rompe este enlace, nos va a dar una mezcla equimolar de glucosa y fructosa. Ya sabemos qué significa equimolar. Quiere decir que la misma cantidad de moles de glucosa y de fructosa. ¿Cuál es la enzima que se encarga de romper este enlace? Recibe el nombre de sacarasa. Entonces, eso es lo que corresponde a la sacarosa. Con relación a la lactosa es el azúcar de la leche. Está formado por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Y como ya les había mencionado, aquí tenemos un enlace tipo beta. Entonces vamos a acercar la imagen y tenemos justamente aquí el enlace tipo beta, en el que el oxidrilo de la primera molécula está hacia arriba. Entonces tenemos este enlace beta. Beta 1,4, la glucosa y la galactosa. Este enlace beta tiene, como ya les había mencionado, la característica de que los seres humanos no tenemos sistemas enzimáticos para romper estos enlaces beta, con excepción de este. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos humanos, estamos dentro de un grupo mucho mayor que se llaman mamíferos. Entonces, todos los mamíferos en una primera etapa de nuestra vida, pues nos alimentamos exclusivamente de leche. Entonces, nosotros sí tendríamos la lactasa, que es la enzima que rompe justamente este enlace beta 1,4. La cantidad de lactosa que tiene la leche humana es mayor a la cantidad de lactosa que tiene, por ejemplo, la leche de vaca. En la leche de vaca, lactosa solamente se encuentra alrededor del 4,5%, mientras que la lactosa en la leche humana puede llegar hasta el 6%. Esta lactosa puede sufrir lo que se llama la fermentación láctica con la formación del ácido láctico. Entonces, esta es una base, por ejemplo, para la elaboración de quesos, para la elaboración de yogur. Entonces, es muy importante esta fermentación láctica. ¿Cuál es la importancia clínica del estudio de la lactosa?
debido a que existe una deficiencia de lactasa. Puede ser congénita y el bebito desde que nace tiene problemas de intolerancia, o puede ser adquirida, lo que se conoce con el nombre de hipolactasia del adulto. Entonces es muy importante el estudio de la lactosa. La maltosa. La maltosa es otro disacárido. Está formado por dos moléculas de glucosa. No existe libremente en la naturaleza. Eh, es el producto de la degradación del almidón. Está presente en la malta o cebada germinada, que es utilizada para la elaboración de la cerveza. Entonces aquí nosotros tenemos cebada, esta es la cebada germinada, y aquí es donde vamos a tener la maltosa. Como les decía, está formada por dos moléculas de glucosa. El enlace es un enlace alfa 1,4. Al ser un enlace alfa, pues tenemos las enzimas necesarias para poder hidrolizarla. La enzima recibe el nombre de maltasa. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy sencillo el recordar a los disacáridos y a sus enzimas las que nosotros tenemos. De la sacarosa, la sacarasa; de la maltosa, la maltasa; y de la lactosa, la lactasa. Ahora vamos a ver el último disacárido importante. Recibe el nombre de celobiosa. La celobiosa tampoco existe de manera natural en la naturaleza. Es también un producto de la hidrólisis, de la degradación, pero en este caso de la celulosa. Esta celobiosa está formada también, al igual que la maltosa, por dos moléculas de glucosa, pero la diferencia está en el tipo de enlace. En este caso, el enlace es un enlace beta, beta 1,4. Entonces, no tenemos los seres humanos las enzimas necesarias para hidrolizar esta celobiosa. Eh, por lo tanto, no es digerible por los humanos, pero sí es muy importante debido a que va a actuar en problemas digestivos, y es también, como vamos a ver, una fuente interesante de nutrición para la microbiota intestinal. Hay varios productos. Antes, la enzima que se encarga de la hidrólisis y que, vuelvo a repetir, los humanos no la tenemos, recibe el nombre de emulsina. Entonces, esta emulsina es la que va a romper el enlace beta de la celobiosa. Les comentaba que hay varios productos que tienen justamente productos alimenticios que tienen celobiosa en su composición. Y aquí tenemos algunos ejemplos. No estoy haciendo propaganda para nadie, pero todos estos cereales, cereales integrales, fibras, están constituidos justamente por celobiosa. Entonces, forma parte esta celobiosa y, por supuesto, la celulosa de la fibra dietética diaria que debe ser ingerida a través de los alimentos. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a los polisacáridos. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con los polisacáridos. Indicar que los polisacáridos son moléculas mucho más grandes, son macromoléculas muy abundantes en la naturaleza. Eh, Están formados a través de enlaces glicosídicos.
tienen como características, a diferencia de lo que sucede con los mono y los disacáridos, no tienen un sabor dulce y son relativamente insolubles en agua. La mayor parte de los polisacáridos, por hidrólisis, por ruptura de los enlaces glicosídicos, van a proporcionar moléculas de glucosa. Estos polisacáridos se clasifican en homopolisacáridos y en heteropolisacáridos. Nos referimos a homopolisacáridos cuando se repite la misma unidad monomérica. Es decir, el glucógeno, por ejemplo, es un homopolisacárido. ¿Por qué? Porque está formando única y exclusivamente por moléculas de glucosa. La glucosa es el monosacárido que se repite. Mientras que los heteropolisacáridos son polisacáridos que están formados por más de dos tipos de monosacáridos. Eh, Sus funciones van desde la reserva energética hasta funciones estructurales. Entonces, son muy importantes, sobre todo las alteraciones en el metabolismo, ya que están directamente relacionadas con cierto tipo de patologías que las vamos a ir estudiando, por ejemplo, las glucogenosis, eh, las mucopolisacaridosis, síndromes de malabsorción, eh, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, hay varias patologías que derivan directamente de alteraciones en su metabolismo. Muchos de estos polisacáridos son utilizados como marcadores diagnósticos. Eh, Algunos otros son utilizados como fibras funcionales, son utilizados como vehículos para la administración de fármacos. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, tienen una importancia clínica relevante. ¿Cuáles son los principales polisacáridos? Y vamos a comenzar con los polisacáridos de reserva energética. Dentro de los polisacáridos de reserva energética, pues tenemos al glucógeno. El glucógeno es el polisacárido de almacenamiento energético en los animales. En algunas situaciones, sobre todo en bibliografía un poco más antigua, es denominado también como almidón animal. Se trata de una estructura, eh, haremos una cosa, bueno, continuaremos. Se trata de una estructura ramificada, compacta, presenta una forma esférica y se almacena, se acumula en el hígado, en el que tenemos aproximadamente entre el 4 y el 8% del peso del hígado es glucógeno, mientras que en el músculo solamente el 0,7% del peso del músculo corresponde al glucógeno. Entonces, aquí tenemos la estructura de este glucógeno. Como ustedes pueden ver, presenta regiones, vamos a acercarla un poco más, regiones que son lineales, aquí, todo esto es lineal, va a formar lo que se llaman rosetas, y de trecho en trecho tenemos estructuras ramificadas. Entonces aquí salen ramificaciones. Todas las estructuras lineales, las cadenas lineales, están formados por moléculas de glucosa unidas a través de enlaces alfa 1, 4. Y solamente aquí, en la ramificación, vamos a tener un tipo diferente de enlace, que va a ser solo en el punto de la ramificación un enlace alfa 1, 6.
Si continúa esta cadena, aquí entonces tendríamos, aquí vamos a tener el enlace alfa 1,6, aquí cito, aquí, y posteriormente 1,4, 1,4, 1,4, 1,4. Aquí se forma la ramificación 1,6 y el resto 1,4, 1,4, 1,4. Entonces, ustedes pueden ver que la estructura de esta molécula de glucógeno es una estructura mixta. Tiene enlaces alfa 1,4 y tiene enlaces alfa 1,6. Estos gránulos de glucógeno muscular o hepático pueden contener hasta 60,000 moléculas de glucosa. En el hígado no hay gránulos, pero también vamos a tener una estructura un poco más simple del glucógeno hepático. Para que se pueda sintetizar, la síntesis de la molécula de glucógeno se llama glucogénesis y se produce a partir de una proteína muy pequeña, que es la primera que va a formar esta estructura. Cuando hablemos de la glucogénesis, vamos a mencionarla, llamada glucogenina. Entonces, aquí simplemente estamos conociendo a la molécula de glucógeno. Vamos a pasar al polisacárido de reserva. Ahora en los vegetales recibe el nombre de almidón. Este almidón es también un homopolisacárido, quiere decir que está formado solamente por moléculas de glucosa. Es el carbohidrato dietético más importante, se encuentra presente en los alimentos de origen vegetal, como los cereales, las legumbres, las papas y varios otros vegetales. Está formado por dos constituyentes principales, uno que se llama amilosa y el otro que se llama amilopectina. La amilosa está formado por una cadena lineal que se enrolla sobre sí misma en forma helicoidal. No tiene ramificaciones. El tipo de enlace es alfa 1,4. Mientras que la amilopectina tiene una estructura semejante a la del glucógeno y consiste también en sectores lineales y ramificaciones. Al igual que lo que sucede con el glucógeno, la amilopectina está formada en todas las regiones lineales por enlaces alfa 1,4 y solamente en la ramificación enlaces alfa 1,6. Es muy importante el saber que por hidrólisis, la hidrólisis la va a producir la amilasa, ¿sí? La degradación de este almidón es producido por la amilasa, ya le hemos estudiado a esta enzima. Es un proceso que está muy influenciado por la hidratación, es decir, por la cantidad de agua que nosotros vamos a consumir junto con los alimentos y también por la hidratación que puede ser como resultado de la cocción de los almidones. Por lo tanto, es mucho más sencillo el metabolizar un almidón que ha sido previamente cocinado a un almidón que está en estado natural. El almidón también es importante debido a lo que ya habíamos hablado, que es el índice glucémico. En este caso, el índice glucémico del almidón es una medida de digestibilidad y se encuentra directamente relacionada con el grado en el que este consumo de almidón es capaz de aumentar la concentración de glucosa sanguínea. En comparación
con un alimento de referencia, como por ejemplo el pan blanco o el arroz hervido, que son los que tienen un índice glucémico más alto, muy alto, de manera tal que el índice glucémico puede variar de 1, que correspondería al 100% para los almidones que se hidrolizan fácilmente a nivel del intestino delgado, a 0 para aquellos almidones o moléculas que no pueden ser hidrolizadas en absoluto. Entonces, el almidón tiene un índice glucémico de 1, se hidroliza en un 100%, y la celulosa, por ejemplo, tendría un índice glucémico de 0. ¿Por qué? Porque no se hidroliza a nivel intestinal en absoluto. No sé si está comprendido. Sí, doctora. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las dextrinas. ¿Qué son las dextrinas? Las dextrinas son productos intermedios que se obtienen por hidrólisis de la molécula de almidón. Entonces, son polisacáridos de tamaño intermedio obtenidos por degradación del almidón. Tenemos 3 dextrinas, la amilodextrina, la eritrodextrina y la acrodextrina. ¿Por qué son importantes? También, si derivan del almidón, pues están formados por enlaces alfa 1,4 en todo lo que son regiones lineales y enlaces alfa 1,6 en solamente la ramificación. Son obtenidos, son productos de la digestión causada por la amilasa y son muy importantes clínicamente para la evaluación de la función digestiva. Estas dextrinas también son utilizadas farmacológicamente para la nutrición enteral. Entonces, muchos de los nutrientes están en base no de almidones completos, sino de dextrinas. Entonces, esa es la importancia de las dextrinas. Vamos a ver ahora otro polisacárido, también de reserva, muy importante en clínica, no dentro de nuestro organismo, y se trata de la inulina. La inulina es un polisacárido de fructosa. No tiene glucosa, lo que tiene es fructosa. Se va a encontrar de manera fisiológica en los tubérculos y en las raíces de cierto tipo de plantas que se llaman fanerógamas. Aquí tenemos, por ejemplo, las dalias, las alcachofas, la achicoria, el yacón, el diente de león. Entonces, ahí es donde se encuentra la inulina. Es fácilmente soluble en agua y es muy utilizado para determinar la tasa de filtración glomerular. Va a formar parte de la fibra alimentaria. Una vez ingerida, si nosotros la ingerimos junto con los alimentos, la inulina va a liberar fructosa durante la digestión, pero en muy pequeñísima proporción, ya que nosotros no tenemos como seres humanos las enzimas específicas para poder hidrolizarla. Entonces, ¿dónde radica la importancia de la inulina? La inulina es muy útil, es lo que se llama el patrón estándar, el gold estándar, para medir la tasa de filtrado glomerular, para medir y evaluar la función del glomérulo renal, debido a que se excreta sin ser metabolizada. Obviamente, en este caso no vamos a darle al paciente inulina vía
digestiva. Se le va a hacer la inyección de inulina directamente a circulación sanguínea y vamos a ver qué cantidad de inulina se libera junto con la orina. ¿Por qué? Porque no tenemos las enzimas necesarias para poder metabolizarla. Entonces, se excreta íntegra y tampoco se reabsorbe a nivel tubular. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy importante esta inulina. Vuelvo a repetir, es considerada el gold estándar, también se llama patrón de oro para evaluar la filtración glomerular, sobre todo en aquellos pacientes que necesitan un estudio de alta precisión o en estudios experimentales. Entonces, para eso sirve la inulina. ¿Está comprendida? Sí, doctora. Los dextranos. ¿Qué características tienen los dextranos? Los dextranos son homopolisacáridos. Ya sabemos qué características tienen. Están formados por un único monosacárido, la glucosa. Ramificados, formados por moléculas de glucosa. Estos dextranos van a formar, cuando están en solución, en agua, van a formar soluciones mucilaginosas de alta viscosidad. Lo que van a formar, en pocas palabras, son geles, gelatinas. Eso es lo que van a formar. Estos dextranos son sintetizados por ciertas bacterias acidolácticas a partir de la sucrosa. Ya le hemos estudiado a la sucrosa, es un azúcar alcohol. Van a formar coloides, ¿sí? Coloides que tienen la característica de absorber gran cantidad de agua. Tradicionalmente, estos dextranos son utilizados en medicina, ya sea como componentes de soluciones intravenosas, ¿sí? El dextrano 75, por ejemplo, es sucedáneo del plasma sanguíneo usado en transfusiones sanguíneas como aditivo, nunca como sustitutivo. Entonces, les estaba ya justamente mencionando, aumentan el volumen del plasma sanguíneo. ¿Para qué más pueden ser utilizados? Por ejemplo, el dextrano 40 es muy utilizado para evitar la agregación y estancamiento de las células sanguíneas. El dextrano 10 tiene propiedades anticoagulantes, pero principalmente este dextrano 10 es utilizado en forma de pomadas para uso tópico. Entonces, para los edemas, para reducir los edemas o para mejorar el aspecto de las varices. Entonces, ¿cuál sería la principal utilidad de los dextranos? Uno, expansor del plasma sanguíneo. Debido a su elevado peso molecular, no tiene un efecto coloidoosmótico, ¿sí? Muy grande, es el necesario para asegurar que el volumen plasmático sea adecuado y garantice la perfusión tisular. Su utilización está indicada, por ejemplo, en el shock hipovolémico y además permite mejorar la circulación capilar, previene la agregación plaquetaria, ya habíamos dicho, evita la agregación plaquetaria y eritrocitaria. ¿Cuál es la ventaja? Sobre todo en aquellos pacientes que están entrando en shock hipovolémico, que no necesito valorar el grupo sanguíneo. No hay anticuerpos, estamos poniendo un sucedáneo, entonces
inmediatamente llega el paciente que está entrando en un shock hipovolémico y le podemos administrar estos dextranos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? La posibilidad de dar reacciones anafilácticas, es decir, reacciones de intolerancia a los dextranos eh, y reacciones alérgicas, anafilácticas, ¿sí? O que podría provocar, como son moléculas grandes, insuficiencia tubular renal. Entonces, esto hay que evaluar qué es lo más importante y si tenemos alguna información de si el paciente tiene alteraciones a nivel renal. También se utilizan los dextranos, no solo en pomadas, sino también en forma de lágrimas artificiales. Es un ingrediente activo en las lágrimas artificiales o en otras formas farmacéuticas de soluciones oftálmicas, debido a que estos dextranos tienen propiedades lubricantes. Esto provoca un efecto prácticamente inmediato de alivio de la sequedad e irritación de los ojos. Entonces, sobre todo en aquellos pacientes que están mucho tiempo frente a las computadoras, entonces es muy importante la utilización de estos dextranos. Hemos dicho también que pueden servir para el transporte de algunos fármacos como aditivos en los fármacos, sobre todo el hierro, ¿sí? Los pacientes cuando consumen el hierro utilizan justamente como molécula transportadora los dextranos. Y finalmente, el dextrano sulfato, que tiene estas propiedades anticoagulantes similares a la heparina y que es empleado en forma de pomadas. No sé si está comprendido lo correspondiente a los dextranos. Sí, Bueno, y finalmente, con esto vamos a terminar, ya no nos va a dar tiempo para hablar de las mucopolisacaridosis. Vamos a hablar ahora de la celulosa. La celulosa es un constituyente, es el constituyente principal de la pared celular de las plantas, de los vegetales. Es insoluble en agua y está formado por miles de moléculas de glucosa, pero unidas por enlaces beta 1,4. Eso significa que no tenemos las enzimas necesarias para poder romper este tipo de enlaces. Van a formar cadenas que son súper largas, tienen solamente la celulosa estructura lineal, no es una estructura ramificada, por eso el único enlace que se repite es el enlace alfa 1,4, pero que se va a unir esta cadena a la siguiente a través de enlaces por puentes de hidrógeno. Entonces nosotros acercamos y aquí podemos ver justamente los enlaces por puentes de hidrógeno que están permitiendo que esta cadena de celulosa pueda unirse a la otra cadena de celulosa. Los seres humanos, ya lo había mencionado, carecemos de enzimas que sean capaces de hidrolizar los enlaces beta 1,4 de la celulosa. Por lo tanto, no somos capaces de digerir la celulosa. Pero la celulosa es un componente muy importante de la fibra dietética. ¿Para qué se utiliza básicamente la celulosa? Es materia prima del papel, de los tejidos de fibras naturales. También es utilizado para la fabricación de explosivos. Aquí está la nitrocelulosa, barnices, el algodón que nosotros utilizamos para curar las heridas
no es otra cosa que celulosa. Entonces, esa es la celulosa. Ay, mil disculpas, nos quedaba todavía la quitina. ¿Sí? La quitina es otro polisacárido estructural, pero en este caso no se encuentra presente en nuestro organismo. Tiene, al igual que la celulosa, enlaces beta 1,4 y es el componente estructural de lo que se llaman los exoesqueletos de los insectos. ¿Por qué tiene importancia biológica? Debido a que se utiliza la quitina sobre todo en injertos, en medicina reconstructiva, se utiliza en forma de biofilms para algunas heridas, ¿sí? Tiene una función hidratante, lubricante muy importante. Entonces, biofilms que se colocan en las heridas, ¿sí? Y evitan que estas heridas se resequen. Y también se los utiliza como inmunomoduladores. Entonces, tiene, a pesar de que no está presente la quitina dentro de nuestro organismo, tiene mucha importancia en la clínica, ¿sí? Es un agente que, como les decía, en forma de biofilms para curar las heridas, manteniéndolas húmedas. Actualmente, la terapia es evitar que se formen las costras. Entonces, lo que hace es mantener húmeda la piel no se seca, no se forma la costra y la herida cicatriza naturalmente mucho más rápidamente que cuando hay la costra. Porque ¿cuántas veces se ha formado la costra y por debajo teníamos igual un proceso infeccioso? Entonces, peor, hay que quitar la costra, volver a lavar, volver a limpiar y tenemos el problema, además de que cuando la costra no se cae espontáneamente, se agarra en algo y se sale, pues nos queda una cicatriz mucho o una imagen mucho más desagradable de esta herida. Entonces, actualmente la quitina es muy utilizada para evitar estas situaciones. También es un espesante y estabilizador de alimentos y medicamentos. Entonces, ahora sí, con esto habríamos concluido y el día lunes ya veríamos lo correspondiente a mucopolisacáridos. No sé si tienen alguna duda. Recording stopped. Muy bien. Entonces, si no tienen dudas, con esto habríamos concluido. Nos quedaba una parte muy cortita, correspondiente a los mucopolisacáridos, llamados también glucosaminoglucanos. Y con esto terminaríamos toda esta parte de química de los polisacáridos. Tengan un lindo fin de semana. Nuevamente, mil gracias por conectarse y ya en las clases, pues vamos a continuar con el avance de asignatura. Tengan un fin de semana agradable, cuídense y si Dios quiere nos vemos el día lunes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora.